Qué alegría poder saludarles. Gracias por estar aquí. ¿Alguno de ustedes estuvo aquí esta mañana? Levante la mano todo el que estuvo esta mañana. Muy bien. Entonces hay cosas que no tengo por qué decirlas, porque ya las hablé. Pero hoy yo tengo una palabra que palpita en mi corazón. Y si yo no comparto con usted esta palabra que palpita en el corazón, me voy a ir sintiendo que no hice lo que debía hacer. De manera que no voy a hablar más sobre la Biblia del pescador ni sobre estos productos o estas herramientas que tenemos para la evangelización. Yo quiero decirles lo que el Señor Jesús ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes hoy. ¿Cuántos lo quieren oír? Vaya a su Biblia, por favor. Ábrala en el Evangelio según Mateo. Bueno, antes de leer el versículo de Mateo, tal vez debamos leer primero uno en Marcos. Así es que vaya a Marcos capítulo 16 y allí vamos a considerar un par de versículos. Una de las cosas que amo decirle a la iglesia y amo compartir con la iglesia es que Dios nos ha dado a todos una responsabilidad evangelística. Dios pretende que cada uno de nosotros responda a ese llamado evangelístico. Pero cuando yo converso con los miembros de las iglesias, a menudo encuentro hermanos que me dicen: a mí Dios no me llamó a evangelizar, a mí Dios no me llamó a predicar, el Señor me llamó a mí a otra cosa. Y tal vez usted sea de esos que sienten que el Señor le llamó a alguna cosa en particular. Alguien podrá decir: el Señor a mí me llamó a enseñar, o el Señor a mí me llamó a trabajar con los niños, el Señor me llamó a cantar, el Señor me llamó a tocar un instrumento evangelístico. Pero a mí el Señor no me llamó a evangelizar. Lo que pretendo en este día es que antes de que yo termine este sermón, usted esté convencido de que a usted el Señor le llamó a evangelizar y que usted es responsable de aquellos miembros de su familia que aún no han conocido a Cristo, y que somos responsables de nuestros vecinos y somos responsables de nuestros compañeros de trabajo y de nuestros amigos. Ese es el propósito de la palabra que hoy yo quiero compartir con usted. Y antes de finalizar este diálogo, yo le voy a preguntar a usted si ya está convencido de eso. Y en caso de que no esté convencido, vuelvo a predicar. Empiezo de cero. Así que si usted no quiere tener que aguantarme otra hora, usted se va a convencer de esto temprano. Mateo, por favor. Perdón, Marcos. Dije que iba a utilizar primero el versículo de Marcos. Sí, vamos a Marcos. Marcos capítulo 16 y versículo número 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que yo quiero decir acerca de ese versículo es sencillo. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no lo dijo en forma de consejo. Ese versículo no está escrito en forma de poesía. Ese versículo no está escrito en forma de recomendación. Es interesante, en la Biblia hay pasajes que son una recomendación. Si es una recomendación, usted la puede utilizar en ciertas ocasiones, en otras ocasiones no la tiene que utilizar. Usted podría decir: acepto
acepto la recomendación. En otra ocasión usted podría decir, no acepto la recomendación. Pero ese versículo no fue escrito como una recomendación. Ese versículo fue escrito como un mandamiento. Jesucristo allí habló en forma de mandamiento. Ese versículo fue escrito exactamente en el mismo tono en que fueron escritos los 10 mandamientos. Así es que tiene tanto valor ese versículo como aquello de no matarás. La Biblia dice no matarás, y nosotros no podemos considerar bajo ninguna circunstancia que hay posibilidad de que yo pueda matar a alguna persona y que no me sea contado como pecado. El mandamiento dice no mentir. El mandamiento dice no codiciar, ¿no es cierto? Nosotros no podemos considerar que un mandamiento del Señor lo puedo obedecer o no obedecer. Los mandamientos de Dios son para ser obedecidos. Alguien que diga amén. Lo importante que quiero declarar acerca de esto es que donde media mandamiento no hace falta llamado. Lo voy a decir otra vez porque usted no reaccionó. Así que aquí vamos nuevamente. Aquella persona que dice, yo no he sido llamado por el Señor no me ha llamado a la evangelización. Aquí está el principio que queremos establecer. Donde media un mandamiento, no hace falta un llamado. Si el Señor me mandó a evangelizar, Él no tiene por qué llamarme a la evangelización. Él ya me ordenó que tengo que evangelizar. ¿Se imagina usted que alguien mirara los mandamientos y dijera, yo no he sentido el llamado de honrar padre y madre? Usted no tiene que sentir el llamamiento a honrar a su padre ni a honrar a su madre, porque el Señor ya dio la orden, fue dado el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Todos tenemos la responsabilidad de honrar padre y madre. Tengo que honrar padre y madre cuando tengo ganas, y tengo que honrar padre y madre cuando no me da la gana. Tengo que honrar padre y madre cuando me siento contento y cuando no lo estoy, cuando ellos se portan bien o cuando ellos se portan mal. Si mi padre me resulta simpático, tengo que honrarlo. Si no me resulta simpático, igualmente tengo que honrarlo. ¿Alguien dice amén? La evangelización en ese versículo es un mandamiento, y quien da mandamiento es porque tiene autoridad. Alguien puede decir conmigo, Dios tiene autoridad. Usted puede decir, Jesús tiene autoridad. Bueno, pues fíjese bien. O miramos el mandamiento de Dios como procedente de la boca de quien tiene autoridad, o llegamos a la conclusión de que el que dio el mandamiento no tiene autoridad sobre mi vida. La responsabilidad de evangelizar, la responsabilidad de decirle al mundo que Jesucristo vive, que Jesucristo es real, que tiene poder, que los ama y que quiere salvarlos. Esa responsabilidad es de todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor. Evangelizar o no evangelizar es asunto de decidir en el día de hoy si el que dio el mandamiento, Jesucristo, ¿es mi Señor o no lo es? ¿Cuántos pueden decir, Jesucristo es mi Señor? Pues mire, aquí va la bomba atómica. ¿Jesucristo es el Señor de su vida o no es nada? ¿Jesucristo es Señor o no tiene importancia? No significa nada. No existe la opción de recibir a Cristo y no reconocerlo como Señor. Nadie puede decir, Señor Jesús, yo te quiero como vecino, pero no como Señor. Jesucristo le va a responder, o soy su Señor o no somos nada.
Se suponía que usted decía amén. Vaya conmigo a otro pasaje, por favor. Está en el Evangelio según Mateo. Ahora sí quiero que veamos el de Mateo. Este pasaje se repite en Mateo capítulo 28, pero se repite de otra manera. En Mateo, Jesucristo habla de forma diferente a como lo describe Marcos. Mire cómo lo escuchó, lo entendió y lo declaró Mateo. Mateo 28, versículo del 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, a ver cuál es la diferencia. Yo les dije que en Marcos el versículo estaba dado en forma de mandamiento, en forma de mandato. Pero en Mateo 28, la misma declaración, el mismo mandamiento es dado en forma de proclama. ¿Alguna vez usted ha recibido una proclama? Sí, es ese documento que a veces dan las autoridades donde declaran a alguien hijo predilecto de La Joya, hijo predilecto de México. ¿Sí? Alguna vez alguien que se porta muy bien, el alcalde, el presidente municipal, no sé, las autoridades reconocen la labor que ese pastor, esa persona ha estado haciendo, y se da una proclama, y a veces se firma una ordenanza, y esa proclama, las proclamas tienen dos partes. La primera parte de una proclama se llama los por cuantos. La segunda parte de la proclama se llama los por tantos. La parte de los por cuantos describe por qué razón se hace esa proclama. La de los por tantos dicen cuál es el título, el reconocimiento que la persona va a recibir. Por ejemplo, una proclama dice: por cuanto fulano de tal nació en esta ciudad, por cuanto sus gestiones han beneficiado a todo el mundo, por cuanto, ¿sí?, la vida, el matrimonio, la familia, la empresa de este hombre nos ha beneficiado en esto y aquello. Por tanto, hoy lo declaramos hijo predilecto de esta ciudad, ciudadano distinguido de esta ciudad. Bueno, ese pasaje fue dirigido a usted y a mí en forma de proclama. El por cuanto, la primera parte del pasaje. Conmigo, por favor, ponga los ojos allí. Por cuanto toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el por cuanto. Por cuanto toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, sobre la base de esa declaración, id y haced discípulos a todas las naciones. La base de esta confesión, la base de este mandamiento es que por cuanto toda potestad, dice Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué importancia tiene eso que yo acabo de decir? Que la razón por la cual usted ha sido nombrado por Dios como un portador de su evangelio no es porque usted tenga capacidad, no es porque usted tiene dones. Allí no dice por cuanto tú eres un superdotado, ve y haz discípulos. Ve, allí no dice
por cuanto tú eres tan inteligente, ve y haz discípulo. Por cuanto tú eres santo, por cuanto tú eres ungido, por cuanto tú eres precioso, ve y haz discípulo. Si ese versículo dijera eso, yo no haría discípulos. Yo no predicaría, porque yo lo miraría y diría: yo no soy tan lindo. ¿Sí? Usted podría mirar el versículo y decir: yo no soy tan inteligente, yo no soy tan dotado, yo no soy tan capaz, yo no soy tan extraordinario. Pero ese versículo no dice eso. Ese versículo no habla de usted. Ese versículo habla de Cristo. Y dice que por cuanto a Él le ha sido dada autoridad en el cielo, por cuanto a Él le ha sido dada autoridad en la tierra, usted puede ir al mundo y discipular a las naciones. Nos da la responsabilidad de discipular y de evangelizar sobre la base de que Cristo tiene autoridad, de que Cristo tiene el poder. ¡Aleluya! No hay problema que nos pueda detener. No hay problema que nos pueda impedir. Porque no es sobre la base de nuestra capacidad, es sobre la base de la capacidad del Todopoderoso Dios. Los que lo aman digan: gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, porque no hay nada que le falte a usted que lo pueda detener. No hay nada que le sobre a usted que lo pueda detener, porque la base de nuestro ministerio es que Cristo tiene autoridad en cielo y tierra. Nada del cielo puede detenerle a usted. Nada de la tierra puede detenerle a usted. Entonces, cuando la gente dice: es que el diablo no me deja, yo le tengo que decir: el diablo no puede detenerle a usted, porque Cristo dijo que Él tiene autoridad sobre los demonios. Alguien que alabe al Señor. Es que hay oposición en la tierra, es que tenemos problemas financieros, es que la gente no quiere. Nadie en este planeta puede detener a la iglesia, porque Cristo dijo: en la tierra me ha sido dada autoridad. Jesucristo tiene autoridad para que las puertas se abran ante la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia. Ni el infierno, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la incapacidad, ni la falta de dones, ni la falta de inteligencia, de conocimiento, de información, nada puede detenernos. No importa cuál sea su problema. Si usted entra bajo la autoridad de Cristo, usted será un instrumento para bendecir. Dele gloria. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Yo tengo que decir algo más acerca de ese pasaje. Preste atención a esto, me parece que es de suma importancia. El versículo dice: id y haced discípulos a las naciones. El versículo no dice: id y haced discípulos en las naciones. ¿Cuál es la diferencia? Si el versículo dijera: id y haced discípulos en las naciones, entonces yo iba a Guatemala y hacía un discípulo en Guatemala y le decía a la iglesia: ya tenemos un discípulo en Guatemala, ya yo hice discípulos en Guatemala, me voy ahora a Costa Rica y hago un discípulo en Costa Rica. Me voy ahora a Honduras y a Nicaragua y a Chile y a Argentina, y en cada lugar discipulo una persona, y cuando termine el planeta Tierra digo: la gran comisión ha sido cumplida. Tenemos discípulos en las naciones, ¿cierto? Porque sería ir y hacer discípulos en las naciones.
Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice: id y haced discípulos a las naciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el versículo lo que dice es que nuestra responsabilidad es discipular a México. No es discipular en México. Nuestra responsabilidad es ir y discipular a Guatemala. No es ir y discipular en Guatemala. La responsabilidad de la iglesia no es simplemente hacer discípulos en una nación, sino discipular a la nación. Los políticos de esta nación son nuestra responsabilidad. Las universidades en esta nación son nuestra responsabilidad. Los intelectuales, los millonarios, los mendigos, los pobres, los pandilleros, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres son nuestra responsabilidad. Allí dice: iglesia, ve y enséñale a la nación a ser nación. Enséñale a las madres de esa nación a ser madres. Enséñale a los hijos a ser hijos, a los padres a ser padres. Enséñale a los empresarios a ser empresarios. Enséñale a los políticos a ser políticos. La iglesia tiene la responsabilidad de decirle a esta nación cómo vivir, cómo crecer, cómo educar, cómo desarrollarnos. Nuestra responsabilidad es ser ejemplo. Alguien que lo afirme con un amén. Nuestra responsabilidad. Así es que cuando la iglesia no responde a los estándares de Dios, la iglesia no está cumpliendo su responsabilidad. Cuando en el barrio se enteran de que yo le pego a mi esposa, no estoy discipulando a la nación. Cuando en el barrio se enteran de que mis hijos están en vicios y que en casa vemos pornografía, o que enciendo el internet y me meto a páginas impropias, no estamos discipulando a la nación. Cuando los miembros de la iglesia se divorcian tanto como los inconversos, no estamos discipulando a la nación. Nuestra responsabilidad es enseñarle a la nación, amén, a ser matrimonio, a ser familia, a ser hijos de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Nuestra responsabilidad es ir a la oficina, a la empresa, al negocio, a donde sea que trabaje o estudie, y allí ser modelo para que la gente aprenda a vivir. Pero si nuestra vida no inspira, si nuestra vida no refleja a Cristo, si nuestro testimonio no es transparente, no estamos cumpliendo nuestro trabajo. Óigame bien. Repartir tratados y decirle a la gente: Cristo te ama, no es discipular a la nación. Queremos resolverlo todo con poner un programa en la radio. Le estamos predicando al país. Queremos resolverlo todo con repartir literatura cristiana. Estamos evangelizando. Eso no es evangelizar. Yo dije esta mañana que yo me crié en la iglesia, pero me crié en un pueblito campestre, en un barrio, en una comunidad donde todo el mundo tenía su vaquita, su caballo, todo el mundo sembraba algo, caña de azúcar. Eran cañaverales mi barrio. Otros sembraban tabaco, cualquier cosa. Eran agricultores. Mi familia eran agricultores. Mi abuelo era un agricultor. Y todos en la familia desarrollaron el negocio de la agricultura, de la ganadería. Todos están metidos en algo. Bueno, el tema es que ahí me crié. Viví ahí hasta los 15 años, porque a los 15 años de rebelde me fui de casa. El tema es que habían dos figuras en ese barrio
que yo nunca olvidaré. Había una persona a quien le decían el hermano Prácedes. Su nombre era Prácedes y todo el mundo le decía hermano. Es más, algunos no le decían hermano, le decían solo mano Prácedes, ¿sí? Hermano Prácedes, porque en cada esquina el hermano Prácedes predicaba. Él tenía un autito, ponía unos parlantes, iba a una esquina, se salía del auto, agarraba el micrófono, la Biblia, leía y comenzaba a predicar. Y regularmente predicaba del juicio de Dios. Juicio viene sobre este país y la segunda venida de Cristo. Cristo viene ya y usted se va a quedar si no se convierte hoy. Prácedes era un látigo, el hermano Prácedes. Había otro personaje que se llamaba Miguel. Miguel era alcohólico. Siempre estaba borracho. No importaba a qué hora usted lo encontrara. Muy temprano en la mañana usted lo saludaba, Miguel estaba borracho. A mediodía, en la tarde, en la noche, usted lo encontraba, ¿cómo está Miguel? Borracho. Siempre está borracho. Y en Puerto Rico, el animalito típico, característico, es una ranita. Y es una ranita a la que le llamamos coquí, el coquí. Entonces a Miguel todo el mundo lo apodaba Miguel Coquí. Así es que la gente no preguntaba por Miguel, la gente preguntaba por ¿dónde está Miguel Coquí? Allá está, tendido en una esquina, borracho. Pero había una diferencia marcada entre el hermano Prácedes y Miguel Coquí. Yo era un niño. Prácedes era predicador. Prácedes usaba corbata, usaba saco, usaba micrófono, usaba Biblia. Pero frente a la casa del hermano Prácedes había un enorme árbol de mango y se cargaba de mangos y queríamos comernos un mango, pero él no nos dejaba. Ponía la cara fea. Mis mangos no los van a tocar. A veces el viento tumbaba un mango y nosotros niñitos íbamos con una varita por la cerca a alar el mango. Y si el hermano Prácedes nos veía, ladrones, hijos del diablo, y nos tiraba piedras. Entonces yo decía, este predicador es más malo que el diablo. Él era muy santo. Caminaba con la Biblia aquí, un enorme biblión. El hermano Prácedes, pero era malo. No quería compartir nada con nosotros. En cambio Miguel Coquí era lo más dulce que había en ese barrio. Si usted venía cargando alguna cosa, él se ofrecía para ayudarle y no aceptaba propinas. Él no quería cobrar. Él veía que la hierba en su casa estaba crecida y él iba a ayudarle con un machete. No habían podadoras todavía. Bueno, en mi barrio no habían. Allá en otro barrio tal vez. Y allá estaba Miguel Coquí. Le cortaba la hierba y usted decía, ¿cuánto le debo, don Miguel? No es nada. Si acaso un traguito. Porque él siempre tenía espacio para otro traguito. Era un alcohólico empedernido. Así es que yo me crié pensando, el borracho es bueno y el predicador es malo. Así es que yo pensaba, santo pero malo, borracho pero bueno. Así que mejor borracho bueno que santo malo. ¿No es cierto? Esa fue mi conclusión. ¿Amén? La pregunta es, ¿quién bendecía más? ¿Quién era más admirado y apreciado? Lo que el Señor nos mandó a hacer no fue a descargar nuestra responsabilidad de discipulado lanzándole 4 versículos a la gente en la cara. Lo que el Señor nos mandó a hacer fue hacer modelos.
modelos de integridad, de relación matrimonial, de educación de nuestros hijos, de tal manera que el mundo levante los ojos y nos mire y diga: yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero que mi matrimonio sea como el matrimonio de esos cristianos y que mis hijos se críen como se han criado esos hijos. Cuando allí dice: id y haced discípulos a las naciones, está diciendo algo más que simplemente predicar en una esquina. Dios nos ha mandado a ser ejemplo y de esa manera discipular al mundo. Alguien levante sus manos y diga: gloria a Dios. Hágalo por segunda vez, diga: gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué he dicho hasta este momento? Número uno, que la evangelización es un mandato, por lo tanto no hace falta un llamado. Tenemos la responsabilidad de evangelizar. Ese mandato vino del cielo. Esto es un llamado superior. Esto es un llamado que llega de lo alto. Es nuestra responsabilidad evangelizar. Número dos, permítame hablar de otro llamado. Vaya conmigo, le suplico, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos en el capítulo 1. El primer llamado dije que era el llamado superior. Dije que era el llamado de arriba. Eso es un llamado a evangelizar. Este segundo llamado que quiero identificar en el día de hoy lo vamos a llamar el interno. Diga conmigo: llamado interno. Sí, es el llamado de adentro. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos, versículo número 14. Dígame si usted ya llegó allí. Sí, lo tiene. Les leo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué cosa dice? Diga: deudor. No lo dijo bien. Deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo está diciendo: yo estoy en deuda con los griegos y con los no griegos. Yo estoy en deuda con los sabios y con los no sabios. Cuando allí dice a griegos y a no griegos, en el original dice a griegos y a bárbaros. Sí, a bárbaros. Los griegos sentían que ellos eran los más inteligentes, que ellos eran los que lo sabían todo. Y Pablo está diciendo: pues a los que lo saben todo y a los que no saben, yo les adeudo. A los que son inteligentes y a los que no son tan inteligentes, yo les adeudo. La pregunta es: ¿qué les adeudaba? Pablo dice: estoy en deuda con el mundo. Estoy en deuda con el pecador. Observe cómo el apóstol Pablo está presentando su responsabilidad evangelística. Pablo no dice: esto es un deber cristiano. Pablo no dice: esta es una responsabilidad cristiana. Pablo dice: predicarle el evangelio a un pecador es una deuda que yo tengo con ese pecador. Yo le adeudo a los borrachos este mensaje. Yo le adeudo a los adictos este mensaje. Yo le adeudo a los criminales este mensaje. Yo le adeudo a cada pecador. ¿Cómo mira la iglesia al pecador? Lo ve como algo ajeno, como alguien inferior, como alguien distante. Es más, ve al pecador como alguien que está en deuda con la comunidad. Pero Pablo dice: no, el que
tiene deuda soy yo. Yo les adeudo, yo les debo a ellos este mensaje. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, al considerar la gracia de Dios para con él tenía que mirar al mundo y decir: si yo era igual que ellos y la gracia de Dios me alcanzó, ¿en qué sentido yo soy algo especial? Yo no soy diferente y la gracia de Dios me ha alcanzado. Si Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de los demás. Si Dios tuvo amor para darme este mensaje, yo estoy en deuda. Yo también tengo que compartir este mensaje con otros. ¿Ha mirado usted alguna vez un pecador en la calle y ha dicho: yo estoy en deuda con ese hombre? Yo estoy en deuda con esa prostituta. Yo estoy en deuda con ese homosexual. Yo estoy en deuda con ese violento, con ese mal hablado. Yo estoy en deuda con esa gente. No se trata de que yo los quiera evangelizar, es que estoy en deuda, les debo este mensaje. La iglesia no puede quedar callada porque usted, iglesia, está en deuda con ese mundo que nos está rodeando. Tengo que salir a saldar mi deuda. Evangelizar no es otra cosa sino saldar la deuda de amor que tengo para con Dios. Usted no ha dicho amén con entusiasmo. Vuelvo con esto. Evangelizar es salir a cumplir, a saldar esa deuda que tengo con cada pecador, porque Dios me sacó de allí. Usted puede decir: Dios me sacó de allí. Entonces estoy en deuda. Yo tengo que regalar el mensaje que me regalaron. Estoy hablando del llamado interno. Hay un grito interno. Es la voz de mi deuda. Pero Pablo dice algo más. En la primera carta, vaya conmigo, a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Yo quiero leer allí otro versículo. El versículo 16. Ya lo tiene. La palabrita del versículo de Romanos fue deuda. Pero mire la de aquí. Vaya conmigo, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, léalo, necesidad. ¿Qué me fue impuesta? Dígalo otra vez: necesidad. Pablo va a decir dentro de un rato: no me tienen que pagar por esto. Yo no necesito que me paguen, porque esto es un privilegio predicar. Pablo está diciendo: predicar, evangelizar, compartir esta palabra es una necesidad. Allí la palabra necesidad es la misma palabra que se utilizaría para decir: me muero de sed, necesito tomar agua. Sí, me muero de hambre, necesito comer. Pablo está diciendo: evangelizar es una necesidad en la vida de los cristianos. Eso significa: usted necesita evangelizar como necesita descansar, como necesita dormir, como necesita comer, como necesita tomar, beber. ¿Sí? Nos es impuesta necesidad. Para Pablo, evangelizar es una deuda contraída. Para Pablo, evangelizar era una necesidad que él tenía. Eso es un llamado de adentro. Mi ser interno grita: tienes que evangelizar. No me siento realizado como cristiano, no me siento realizado como hijo de Dios, no me siento cumplido en mi experiencia cristiana si no saldo la deuda que tengo y le predico a algunas vidas y los conduzco a los pies de Cristo.
Usted no puede morir sin conducir vidas a los pies de Jesús. Usted no puede vivir sin compartir el evangelio con otros, porque usted está en deuda. Y allí dice: necesito evangelizar, necesito conducir alguna vida a los pies de Cristo. En una de las conferencias yo estaba hablando sobre esto, sobre evangelizar, y una hermana levantó su mano para hacer una pregunta. Y a mí me da temor cuando la gente hace ciertas preguntas, no por la pregunta, sino por la respuesta. Entonces esta querida hermana levantó la mano y dijo: yo soy salva, y yo me convertí al Señor y Jesús está en mí, pero a mí no me gusta evangelizar y a mí no me gusta orar. Si yo no oro, ni leo la Biblia, ni evangelizo, como quiera yo voy al cielo. ¿Por qué me hacen una pregunta como esa a mí? Entonces yo la miré incómodo, con los ojos cruzados, y le dije: mire, señora, yo no tengo duda de que usted pueda entrar al cielo, pero la van a enviar al departamento de los malagradecidos, porque solo un malagradecido le dice a Dios: tú me enviaste esta carta, una carta, y a mí no me interesa ni abrirla. La Biblia es la carta de Dios para usted. ¿Ya la leyó? Yo no dije si leyó una esquinita. Usted no lee una carta de su padre o de su hijo o de su mejor amigo. Usted no la lee por partecitas. No, usted la lee en su totalidad, porque mi Padre Celestial me envió una carta. Amén. Amén. Le dije: señora, usted no deja a Dios con el oído inclinado, y Dios está atento a nuestras oraciones. Dios está atento a cada palabra que sale de mi boca. Y usted lo va a mirar y le va a decir: no tengo tiempo para hablar contigo, yo tengo cosas más importantes que hacer. Le dije: señora, usted no puede recibir una gracia, una misericordia tan grande y decir: la quiero para mí, la guardo y no se la doy a nadie. Le pregunté: ¿qué usted pensaría de alguien, de un científico que descubre la cura del cáncer y dice: no se la doy a nadie, la guardo por si a mí me da cáncer, me curo yo, y deja que el mundo muera de cáncer? ¿Qué usted pensaría de esa persona? Y la pobre todavía es mi amiga, va a creer eso. Me habla y todo, me saluda. Es una buena hermana. Se sonrió y me dijo: ya, me ha pegado suficiente, estoy convencida, ya, no hable más, no más argumentos, hermano. Ya, yo voy a orar, yo voy a leer la Biblia, yo voy a evangelizar. Diga: estamos en deuda. Diga en voz alta conmigo, fuerte: necesito evangelizar. Diga: necesito compartir esta gracia. Necesito compartir la misericordia de Dios. Diga: el mundo necesita esta palabra y yo voy a cumplir. Dígalo otra vez: yo voy a cumplir. Hablé de un llamado que lo llamé superior. Amén. Y dije que venía en forma de mandato y que venía en forma de proclama. Y luego hablé de un llamado interior y dije que era una deuda que gritaba desde nuestro interior. Y dije que era una necesidad que tenemos de evangelizar. Amén. Quiero hablar de un tercer llamado. Y este llamado lo vamos a identificar como el de afuera, el llamado externo, un llamado del exterior. Le invito, por favor, vamos nuevamente
al Evangelio según Mateo. Mateo en el capítulo 9. ¿Usted tiene su Biblia ahí? Debe tenerla. Evangelio según Mateo, capítulo 9. Cuando llegue a él, diga amén, porque yo quiero leerles. Versículo 36, por favor. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? Sí, diga compasión. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué? ¿Qué es lo que no tienen las ovejas? La palabra compasión que se traduce en ese versículo lleva la idea de ser movido desde las entrañas. Lo que dice allí Mateo es que cuando Jesús vio a la multitud de los inconversos, fue movido desde sus entrañas, fue movido desde su interior. Algo se conmovió dentro de él al verlas, y entonces las describe. Dice, están desamparadas. ¿Y qué más? Dispersas. Están desorganizados y regados. Lo que Jesús está percibiendo es un caos, un desorden. Estas ovejas están desorientadas. Jesús es conmovido desde adentro porque mira el barrio, mira el municipio, mira la comunidad, mira la gente y los ve desorientados, desamparados. No tienen quien los ayude, no tienen quien los oriente. Dicen, como ovejas que no tienen pastor. ¿No le parece a usted estremecedor que Jesús diga que son ovejas? ¿No se da cuenta que eso es lo que dijo de nosotros? Él dijo que Él era el buen pastor y que usted era ¿qué de Él? Su oveja, sí, que éramos su oveja. Entonces el Señor va y mira a los pecadores y dice, son ovejas, pero no tienen pastor. Están desorientados, dispersos, confundidos. Por eso actúan así. Es que no tienen pastor. La diferencia entre usted y Dios, perdón, entre usted y un pecador, allí no dice que es que usted es bueno. ¿Lo ofendí? No. La diferencia entre un cristiano y un hijo del diablo no es que el cristiano es santo, no es que el cristiano es puro. Jesús dice, es que estos tienen pastor y estos no tienen pastor. Si consiguiéramos pastor para estos, pudiesen estar tan orientados y bien portados como estos. Amén. Entonces los próximos versículos son los versículos en los que Jesús le dice a los discípulos que la mies es mucha y los obreros poco. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Jesús los puso a orar por pastores. Jesús le dijo, hay que orar por pastores para este barrio. Necesito pastores para esta ciudad. Necesito pastores para este país. Ellos son ovejas, pero están desorientados porque no tienen pastor. Y esos discípulos que oraron para que el Señor enviara obreros,
se convirtieron ¿en qué? En obreros. O sea que ellos estaban orando: Señor, envía obreros a tu mies. Y el Señor dijo: tú mismo. Alabe. Sí, estaban orando: Señor, envía obreros. Y el Señor le dijo: señora, usted misma. Joven, usted. Jovencito, usted. Amén. Los pastores que necesita este barrio, los pastores que necesitan la ciudad, somos nosotros. Somos nosotros. Dios necesita que alguien le diga, le responda: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién en este día dice: heme aquí, envíame a mí, Señor? ¿Quién está dispuesto a decir: yo voy a obedecer el mandamiento? ¿Quién está dispuesto a decir: yo voy a respetar esa proclama? ¿Quién está dispuesto a decir: yo voy a responder y voy a pagar la deuda que desde adentro sé que tengo? Yo voy a cumplir, voy a saciar la necesidad que tengo de evangelizar. Usted puede saciar su sed de evangelismo, o puede decir: yo soy tímido, yo no sé hablar, yo no me atrevo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Usted tiene tiempo para beber, usted tiene tiempo para comer, usted tiene tiempo para descansar, usted tiene tiempo para compartir a Cristo con alguien. Diga amén, iglesia. Amén, iglesia. Desde lo íntimo Jesús fue conmovido, movido a misericordia. Hablé de un llamado superior, hablé de un llamado interior y hablé de un llamado exterior. Yo quiero hablarles del que me parece el más impactante de todos estos llamados, el que a mí me ha conmovido más veces y me ha estremecido más veces. Quiero hablar de un llamado que no sé cómo llamarlo, no sé cómo identificarlo. Vaya conmigo, tal vez usted me ayuda a identificarlo. Evangelio según Lucas, en el capítulo 16. Usted conoce este pasaje, pero yo quiero que hoy lo miremos nuevamente. ¿Lo tiene? Lucas 16. Vaya a esa sección que dice: el rico y Lázaro. ¿Qué es? El versículo 19, ¿verdad? Versículo 19. Todo el mundo ha escuchado esta historia, pero yo quiero que la leamos nuevamente, porque cada vez que yo encuentro una historia que ya no tiene nada nuevo que comunicarme, vuelvo a mirarla, y cuando la miro veo allí cosas que yo nunca había visto. ¿Les parece si la vemos aquí? Había un hombre, ayúdeme a leer. Había un hombre, era rico, que se vestía. Yo le digo cuando usted lee y decido cuando yo leo. ¿Qué le parece? Mi esposa, si estuviera aquí, me diría: no le digas así a los hermanos. Pero como ella no está, yo aprovecho. Otra vez, había un hombre, sí, era rico. Se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cuántos de ustedes conocen a un rico tan rico? Yo conozco ricos, y conozco ricos que hacen banquetes, y banquetes con esplendidez todos los días. Yo no conozco a ningún rico que haga un banquete todos los días. Aquí Jesús nos está diciendo: este era rico, muy rico.
Este pasaje es el pasaje de los contrastes. Ahora el Señor Jesús va a contrastar la vida de un hombre rico, muy rico, con la de un hombre pobre, muy pobre. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Un alto allí. Tal vez de este pasaje el versículo más importante sea ese que acabamos de leer. Y usted tiene que preguntarse, ¿y por qué ese pasaje es lo más importante? Ese versículo es lo más importante del pasaje. Yo les voy a decir por qué. Se dio cuenta de que el rico no tiene nombre. O sea, no dice ahí cuál es el nombre. No sabemos cómo se llamaba el rico. Pero cuando habla del mendigo, nos dice cómo se llamaba el mendigo. Y el mendigo se llamaba Lázaro. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan la parábola de el joven, ¿cómo se llama? El que se fue, dejó al padre. Sí. ¿Recuerda usted cómo se llamaba ese joven? No. Tal vez recuerda cómo se llamaba el padre. ¿Cuántos recuerdan cómo se llamaba el padre? No. ¿Usted no recuerda cómo se llamaba el joven? ¿Usted no recuerda cómo se llamaba el padre? Tenía un hermano mayor, ¿lo recuerda? ¿Cómo se llamaba el hermano mayor? No sabe cómo se llamaba el hermano mayor. Ok. Vamos entonces a cambiar de parábola, que esa no nos funcionó. ¿Recuerdan aquella de el señor este que venía por el camino y los ladrones le hicieron? ¿Recuerda? Sí. ¿Cómo le llamamos a esa parábola? Sí. Entonces, la del buen samaritano. ¿Cómo se llamaba el buen samaritano? No recuerda. ¿Cómo se llamaba el que cayó en manos de ladrones? No saben tampoco. ¿Cómo se llamaban los ladrones? Y esa no nos funcionó. ¿Usted recuerda cómo se llamaba la viuda que perdió la dracma? No. ¿Se da cuenta que usted no recuerda el nombre de nadie en las parábolas? ¿Se da cuenta? Y eso se debe a una cosa. La parábola no es una historia, no es un hecho histórico. La parábola se diseña para ilustrar un punto y dar una enseñanza. Así es que ninguna parábola puede tener nombre, porque si tuviera nombre, entonces ya no era parábola. Si la historia que usted le cuenta a su esposa cuando llega tarde tiene nombre y lugar, no es una parábola. Tiene que ser un hecho histórico. Pero si no es un hecho histórico y usted le puso nombre, lugar y hora, no se llama ni parábola ni hecho histórico, se llama mentira. ¿Sí? No se llama de otra manera. Así que si tiene nombre y sale por la boca de Jesús, no es una parábola. ¿Qué es? Un hecho histórico, porque Jesús no miente. Diga conmigo, Jesús no miente. Jesús no miente. Por lo tanto, esto no es una parábola. Lo de el rico y Lázaro, óigame, no es una parábola. Esto es una vivencia. Esto es una experiencia. Esto es un hecho real que Jesús había atestiguado. Jesús conocía esta historia, conocía quién era el mendigo y conocía quién era el rico. Y Jesús establece un contraste. Había un hombre rico, muy rico, y otro pobre, muy pobre. Y el muy pobre se llamaba Lázaro. Aconteció, porque es un hecho real, aconteció
que murió el mendigo. ¿Cuántos saben que los mendigos mueren? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Un alto. Seguimos con los contrastes. Ahora el Señor Jesús está contrastando la muerte de un rico impío y de un mendigo creyente. Contrasta. No es el contraste entre la muerte de un rico y de un pobre. No. Era el contraste entre un rico incrédulo y un mendigo creyente. Murió el rico. ¿Y usted sabe lo que sucede cuando muere un rico? Todo el mundo viene. Amén. Todo el mundo viene. Gloria a Dios. Qué bueno. La caja es de lujo. El sepulcro muy bien diseñado. Los familiares que no habían venido, que no se habían relacionado con él, aparecen, porque todo el mundo quiere estar en la lectura del testamento. ¿Sí? Todos estaban allí. El hecho, los cultos, los servicios fúnebres son extraordinarios. Pero el Señor no lo menciona. Dice, murió el rico y fue sepultado. Pero dice, murió Lázaro, el mendigo, y los ángeles del cielo vinieron por él. En la tierra la muerte del mendigo no fue noticia, pero en el cielo sí. Es curioso, la muerte del rico en la tierra fue noticia, pero en el cielo no. En el cielo no se movió nadie, no vinieron los ángeles a buscarlo. Pero en el caso de Lázaro vinieron, porque había muerto un creyente. Así es que el Señor está estableciendo la diferencia. Cuando un incrédulo muere, en el cielo no hay noticia. Pero cuando un hijo de Dios muere, Dios envía una escolta celestial a buscarlo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo les dije que vivo en la ciudad de Miami. Pero eso ocurre desde el año 94 que me mudé a Miami. Pero yo vivía en Puerto Rico antes de eso. Y teníamos una casa. Cuando nos fuimos, no vendimos la casa de inmediato. Y yo estaba en Puerto Rico predicando y me quedé en mi casa y vino un matrimonio, unos ancianos cristianos a verme a la casa. Y el viejito era un veterano de guerra y cojeaba porque un mortero lo había herido y tenía fragmentos de mortero. La cadera estaba fuera de lugar y el ancianito cojeaba porque esta pierna estaba más corta, esta estaba más larga. Vinieron a verme y el anciano me dijo, qué privilegio el suyo. Le dije, ¿de qué habla? Dice, esta casa, sí, es bonita, ¿verdad? Me dijo, sí, muy bonita. Me dijo, esta casa yo la he visto aquí por años y siempre la miro y la admiro. Y he dicho dentro de mí, dice, ¿cómo me gustaría vivir en esa casa? Le dije, ¿y dónde vive usted? Me dijo, yo vivo aquí en tal lugar. ¿Okay? Le dije, ¿y le gustaría vivir en esta casa? Se sonrió, miró a la esposa y le dijo, ella sabe, esta es mi casa favorita. Le pregunté, abuelo, ¿cuándo usted quiere mudarse a esta casa? Y me dijo, mudarme, yo me mudo mañana mismo. Y le dije, pues ¿se puede mudar? ¿Cómo que me puedo mudar? Porque yo le voy a entregar la llave para que usted se mude a esta casa y disfrute su casa favorita. ¿En serio? Le dije, ¿en serio? Usted me va a dejar vivir aquí, es su casa, ahora la puede vivir. ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de su vida. Yo no la voy a vender.
Yo no la voy a vivir, ustedes la pueden disfrutar. Usted me ha convertido en el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Ella se llama Carmita, ¿verdad, Carmita? Sí, y nos vamos a mudar para acá. Y hablamos, y terminamos de hablar, y oramos, porque ellos se iban, y yo también. Vamos a orar. Cuando íbamos a orar, ella dijo: pastor, usted puede orar por él porque él es cojo. No sé si lo ha notado. ¿Cómo no lo va a notar? Y me explicó lo que tenía. ¿Usted puede orar por él? Sí, yo oro por él. Y oramos. Cuando terminamos de orar, él dijo: tuve una visión. Así. ¿Y qué vio? Vi 2 columnas de ángeles que venían del mar, porque frente a esa casa estaba el océano Atlántico. Vi 2 columnas de ángeles, uno de la izquierda y otro de la derecha. Me estaban dando la bienvenida. Dios aprueba que yo me mude a esta casa. Y dije: qué bueno, gloria a Dios. Y se fueron. Temprano en la mañana, alguien tocaba en mi puerta. Era un hermano que se llama Wilfredo. ¿Qué pasó? Muy temprano, no ha salido el sol todavía. ¿Qué hace aquí, hermano? Dijo: el viejito se murió. ¿Cómo que se murió? No se puede morir. Se murió. No se va a poder mudar a la casa. Ella quiere verlo. Y fui allá. Hermana Carmita, ¿cómo está? Me dijo: tengo una confusión enorme. ¿Por qué? Porque estoy triste y feliz al mismo tiempo. ¿Y por qué está feliz? Porque ya yo sé por qué está triste. Pero ¿por qué está feliz? Y dijo: mire, de madrugada, 1 de la mañana, 2 de la mañana tal vez, yo lo escuché a él alabando al Señor y me despertó. Entonces, ¿qué te pasa? Y dice: me pasa una cosa muy extraña. Estoy sintiendo calor sobre mi lado derecho y escucho que mis huesos están tronando. Es algo impresionante, pero muevo la pierna y ya no me duele. Y busco el lugar donde me hincaban los fragmentos de mortero y no los siento. Ella le dijo: levántate, yo creo que el Señor te sanó. Y él se levantó y dijo: estoy derechito, puedo caminar perfectamente, no me duele nada. El Señor lo había sanado. La cadera estaba en su lugar, la pierna estaba en su lugar y al hueso no le faltaba nada. Y sepa usted que en la autopsia no aparecieron los fragmentos de mortero. Yo le conté esto a un hermano y me dijo el hermano: ay, qué desperdicio de milagro. No fue un desperdicio de milagro. Las columnas de ángeles que él había visto no le estaban dando la bienvenida a la casa. Los ángeles el Señor los había enviado para recibirlo, porque esa noche él se iba al cielo viviendo la noche más feliz de su vida. Dios no desperdicia milagros, Dios los invierte. Y 1 hora de felicidad de aquel anciano fue suficiente para mover la mano de Dios. Dios quiere bendecirlo a usted. La muerte de aquel anciano fue importante para Dios. La muerte de este mendigo fue importante para Dios. Yo quiero terminar yendo al pasaje y terminando de leerlo. Vaya conmigo, por favor. Después de decir el versículo 22,
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, porque en el Hades hay tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Porque en el Hades hay llama. Atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Un alto. Los contrastes siguen. Los contrastes siguen. Este hombre, mientras estaba vivo, no quería ni tocar a Lázaro. Ahora, en el seno de Abraham está Lázaro, él está en el infierno, y dice que Lázaro mueva, toque su dedo, moje su dedo en agua y que toque mi lengua. Ahora no le tenía asco, ahora no le molestaba que Lázaro lo tocara. Otro contraste: en su vida terrenal el rico nunca oró, ahora está en el infierno orando. ¿Cuántos habían pensado que en el infierno había culto de oración? Qué interesante, ¿no les parece? Acá en la tierra, no, ¿cómo que no? Estaba orando en el infierno. No me diga que no. Yo me he gastado meses estudiando ese pasaje. Ahí estaba el rico en el infierno. Padre Abraham, haz algo, envía. Él está clamando. Curioso, si él hubiese clamado el día antes, Dios le hubiera escuchado. Pero clamó a destiempo. No se puede clamar a destiempo. Este es el día de hacer lo que Dios quiere para nosotros. Alguien que diga amén. Este es el día de hacerlo, no es mañana. Así es que está en el infierno clamando: tengo sed, me estoy quemando. Para los que dicen que no hay infierno, léalo aquí: allí hay infierno. Amén. Además, dice otra cosa interesante: la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora el contraste: este es consolado aquí y tú atormentado. Contraste. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hay un grupo que se llama nosotros y hay otro grupo que se llama vosotros. Hay que asegurarse de qué equipo es usted. Amén. Hay que asegurarse de que somos nosotros, no vosotros. Hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Así que todas las revelaciones que usted oyó de alguien que lo sacaron del infierno y lo llevaron al paraíso eran mentiras. Y todo el que oró para que el que murió ayer salga de un sitio y se vaya al otro, miente. No puede salir de aquí ni ir allá. La Biblia establece que eso no ocurre. Por lo tanto, hay una sola oportunidad para predicarle al pecador. ¿Y esa oportunidad es cuándo? Hoy. Hoy es el día de salvación. Sigo leyendo. Entonces le dijo: tengo pues, Padre, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirían o se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Piénselo por un instante. Este hombre murió, se fue al infierno, y en el infierno estaba orando por su familia, estaba orando por su papá y estaba orando por sus 5 hermanos. Padre Abraham, envía a alguien, por favor, envía a Lázaro, que les predique, que les hable, que les diga, que les ministre, porque si alguien de entre los muertos resucita y va, creerán. La respuesta de Abraham es impresionante: a Moisés tienen y a los profetas. La pregunta es: ¿estaba vivo Moisés? La respuesta es no. La otra pregunta es: ¿estaban vivos los profetas? La respuesta es no. ¿De qué está hablando Abraham cuando dice tienen a Moisés y tienen a los profetas? Abraham estaba hablando de la Biblia. Abraham estaba hablando de las escrituras. Abraham estaba hablando del Pentateuco. Dice: allí está el libro de Moisés. Tienen que escuchar la palabra. Allí está lo que escribieron los profetas. Tienen que creer la palabra. Lo que está diciendo Abraham es: si va un muerto resucitado y les testifica, no van a creer. Tienen que creer la palabra que Dios ha dado. Lo que trae salvación al mundo es la palabra de Dios. El instrumento divino para la transformación de gente no son los milagros, es la Biblia, es la escritura. Abraham está diciendo que la Biblia es más fuerte, más poderosa que la resurrección de un muerto. La Biblia es más poderosa que la sanación de un cáncer, que el hecho de que un ciego vea o un paralítico se levante. Abraham está diciendo: lo que salva a México, lo que salva a Latinoamérica, lo que salva al mundo es la palabra de Dios. Iglesia, Dios nos ha dado, nos ha entregado el recurso más maravilloso y extraordinario del universo. Solo la palabra de Dios puede hacer a un hombre nuevo. Alguien que alabe al Señor. De gloria a Dios, gloria a Dios. Solo su palabra.